Bienvenidos a nuestro podcast Autorregulación Emocional, una herramienta para prevenir la violencia escolar. Somos estudiantes de Educación Diferencial de la Universidad de Concepción y aquí me encuentro con Florencia Enríquez, Carol Sobarzo, Amanda Espinosa y quien les habla, Monserrat Sáez. Hoy reflexionaremos sobre la violencia escolar a partir de los recientes hechos ocurridos en nuestro país. ¿Qué ocurre cuando la rabia, la frustración o el miedo supera nuestra capacidad para controlarlos? Durante los últimos meses hemos visto amenazas de tiroteos y hechos de violencia en distintos establecimientos educacionales, situación que generó preocupación en toda la comunidad educativa. Para conversar sobre este tema nos acompaña el profesor Marcos Valenzuela Castellanos, académico de la Facultad de Educación y docente de Inclusión y Exclusión Social en la Educación de la Universidad de Concepción. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Gustoso de poder ayudarles en su trabajo. Antes de comenzar con las preguntas, es importante señalar que este podcast se basa en el modelo de educación emocional de Rafael Visquera. Este modelo plantea que las competencias emocionales pueden aprenderse y desarrollarse durante toda la vida. Entre ellas destaca la autorregulación emocional, entendida como la capacidad para gestionar adecuadamente emociones como la rabia, la frustración y el miedo. Por esta razón, consideramos relevante analizar cómo las habilidades pueden contribuir a prevenir situaciones de violencia escolar. Profesor, desde su experiencia en educación e inclusión, ¿qué reflexión nos deja el caso ocurrido en Calama respecto al trabajo emocional que estamos realizando con nuestros estudiantes? El caso de Calama es una situación muy trágica y terrible porque conocer realmente las condiciones en las que los estudiantes se encuentran, ¿no? Posiblemente se requieran más herramientas de diagnóstico, por ejemplo, y también en la formación docente el desarrollo de habilidades para poder detectar los casos que sean más problemáticos. Hay un problema ahí del propio sistema educacional, posiblemente también del sistema social. No sé si la responsabilidad sea toda de la escuela, ¿no? Porque un problema que pasa o una característica de nuestro desarrollo emocional es que nosotros lo vamos logrando de alguna manera en nuestra vida, en nuestra experiencia cotidiana. Lo aprendemos de nuestra familia en una primera instancia. En la socialización primaria nosotros aprendemos muchas veces a expresar, a controlar, ojalá, nuestras emociones. Por lo tanto, a veces, desde algunas perspectivas, por ejemplo, se trabaja desde lo que es el desarrollo de habilidades parentales, ¿no? Las habilidades de crianza de los padres, por ejemplo, para promover un desarrollo adecuado de la emocionalidad en los hijos. Eso corresponde también a lo que conocemos como desarrollo psicosocial, el cómo yo controlo mis emociones, cómo aprendo a expresar mi afectividad, cómo aprendo a controlar, como tú decías antes, la ira, la rabia, la tristeza. Pero esos son aspectos que se van dando en la socialización. Plantearlo como una asignatura específica, por ejemplo, en la sala de clase, no sé si tenga tanto resultado, si la propia convivencia dentro de la escuela va intencionando ciertas formas de conducta y ciertas formas de control. Claro, lo que usted menciona nos hace pensar que la violencia puede ser el resultado de emociones que no han sido reconocidas ni gestionadas adecuadamente. Por esto, la educación emocional nos ayuda como a comprender lo que sentimos y esto sería el primer paso para prevenir este tipo de situaciones. ¿Qué señales deberían observar docentes y familias para detectar que un estudiante está teniendo dificultades para regular emociones como la rabia, la frustración o el miedo? Observarlo. Pero claro, o sea, para poder detectar yo las emociones de otro tengo que estar con él. Si no hay una convivencia, no hay una presencia, por ejemplo, los padres o profesores con el niño o la niña, difícilmente va a saber lo que está ocurriendo. Si el niño o niña se encierra en la pieza, por ejemplo, y el padre o la madre no lo ven, no va a saber cuáles son sus emociones. Quizás va a tener un indicio porque el chico o la chica se encierra, ¿viste? Pero lo que tendríamos que tener nosotros es la experiencia de ver lo que le está pasando. Observar cómo reacciona ante las situaciones, como tú decías, de frustración. La frustración nos va a ocurrir siempre, no siempre logramos lo que queremos, no siempre nuestras expectativas se cumplen. Ahora podemos nosotros aprender a entender que la frustración es parte del proceso para poder mejorar y tendríamos que nosotros también trabajar con nuestros niños o niñas respecto de ello, o sea, cómo
¿Cómo yo afronto la frustración? ¿Es algo terrible? ¿Cuáles son las exigencias que yo le hago también, ya sea al niño o niña como profesor o como padre o madre? ¿Qué significado le doy a la frustración? ¿Cómo controlar la ira? Eso requiere de procesos reflexivos. A ver, antes de que siga de esa manera, le puedo decir el profe o el padre o la madre al niño, cuenta hasta 10, respira profundo, no sé, posiblemente no va a funcionar a la primera, pero lo que nos pasa a nosotros también es que en esta vida tan acelerada que llevamos, no nos detenemos a veces a pensar lo que nos ocurre, y los padres y madres y los profesores tampoco lo hacemos a veces, no nos damos el tiempo de mirarnos, ¿no? y ver cómo estamos actuando y cómo nuestras acciones afectan a los otros, y por lo tanto es necesario que haya esos procesos reflexivos, pero eso, como te decía, hay que intencionarlo, pero hay que estar atentos también a lo que ocurre. Los tiempos a veces no nos dan para eso, pareciera, pero va a haber que hacer un esfuerzo mayor. Siempre dicen eso también los psicólogos, hay que estar atentos a lo que ocurre. Yo tengo que ver las señales. Hay lenguaje corporal que uno igual detecta. Uno se da cuenta cuando la otra persona está entrando en la espiral, por ejemplo, de la frustración o de la rabia, que son las emociones que podríamos considerar más negativas, pero son totalmente naturales. Claro, esto es muy importante porque según la educación emocional, muchas conductas disruptivas pueden entenderse como formas de tratar de expresar un malestar emocional que a lo mejor no ha encontrado la forma de salir. Desde la perspectiva inclusiva, ¿cómo puede apoyar a estudiantes que representan dificultades para manejar conflictos, controlar impulsos o enfrentar situaciones de frustración? Es una pregunta compleja porque, o sea, todo lo que hemos conversado en este rato ha tenido que ver precisamente con cómo yo me relaciono con el otro y cómo yo expreso lo que me ocurre. Pero hay cosas que no se pueden permitir de pronto, O sea, las reacciones violentas, por ejemplo, no debieran caber dentro de la sala de clase, pero el niño o niña que tiene alguna explosión de ira, hay que considerar también su emocionalidad. El tiempo fuera puede ser una solución, pero el tiempo fuera no sirve, no es expulsar al chico o chica de la sala, sino que es pedirle que pare un rato, que se detenga y que reflexione sobre aquello que está ocurriendo, en lo posible, porque puede que esté tan desbordado que no lo haga, pero tú necesitas que se detenga la situación, porque además eso está impactando en todo el resto de los niños y niñas de la sala de clase. No sé, hay una serie de estudios, textos, propuestas, y siempre se quedan chicas. Los estudios sirven. Las propuestas a veces se quedan chicas porque la realidad es súper dinámica. Cuando hay conflicto, lo primero es detener es detener lo que está ocurriendo para afrontar el conflicto. Y el conflicto se afronta no escalándolo, sino que se afronta buscando la forma de desescalarlo, por así decirlo, y provocar los procesos reflexivos que permitan una toma de conciencia de lo que ocurre, y por lo tanto el poder tomar un camino distinto al que estaba ocurriendo. Y eso ya te está hablando de que tiene que haber se va desarrollando un proceso de regulación de ese propio desborde. Claro, esto es importante porque la inclusión no solo consiste en integrar a estudiantes en el aula, esto también implica reconocer necesidades diferentes, entregar apoyos necesarios y crear oportunidades para que todos puedan aprender y participar. Analizando esta instancia, aprendimos que la violencia escolar no es repentina y depende de factores emocionales, sociales y familiares. También que la autorregulación emocional puede enseñarse y fortalecerse con estrategias concretas que favorezcan la comunicación, búsqueda de soluciones pacíficas, grupos de apoyo y participación de actividades significativas. Queremos invitar a las familias a generar espacios de comunicación y acompañamiento para sus miembros. A los estudiantes, aprendan a reconocer señales de alerta, aprendan a pedir ayuda y anímense a compartir en actividades deportivas, artísticas y culturales que les favorezcan a su bienestar y autodescubrimiento. A las escuelas les deseamos que promuevan ambientes inclusivos donde el respeto, la empatía y convivencia se promuevan tanto entre el personal y sean clave en la formación de sus estudiantes. Gracias a nuestros escuchas por acompañarnos en este episodio. Hasta una próxima oportunidad.